Iniciamos entonces en 3, 2, 1. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, independientemente del lugar y la hora en el que usted se disponga a visualizar la sesión del día de hoy. Bienvenido nuevamente al Club de Contadores para esta quinta sesión de nuestro curso especializado sobre documentos electrónicos de la SUNAT 2022. Con nosotros el doctor José Luis Sánchez Arias, quien ya está en plataforma y a quien damos más cordial bienvenida en, pues por supuesto, representación del Club de Contadores y todas las personas que nos acompañan. Doctor José Luis, muy buenos días, bienvenido nuevamente al Club de Contadores y sin más preámbulos, cedo los micrófonos y las pantallas para que pueda iniciar. Adelante. Muchas gracias por el pase. Muy buenos días a cada uno de los amigos y alumnos que están asistiendo a esta sesión, nuestra quinta sesión, nuestra penúltima sesión. Y justamente en esta sesión, estimados amigos, vamos a ingresar al módulo 3 de este curso virtual especializado en soluciones y documentos electrónicos. Para aquella persona que tal vez nos está viendo por primera vez en esta sesión, les comento de que este curso virtual especializado consta de 3 módulos. El primer módulo era una sola sesión, la cual era introducción a entornos electrónicos. Allí básicamente le perdimos el miedo a mucha terminología, a muchos formatos, a muchas características que nos ayudan a comprender más sobre el tema de soluciones y documentos electrónicos que la SUNAT implementa. El segundo módulo, que ha constado de 3 sesiones, de 3 clases, hablamos sobre el sistema de emisión electrónica, donde básicamente vimos aspectos generales, vimos los sujetos designados, los sujetos voluntarios, características sobre cada uno de los 7 sistemas de emisión electrónica que hoy en día lo componen, asimismo como características particulares sobre códigos de existencia, VL, la emisión de formatos físicos por situaciones de contingencia o concurrencia, y también características particulares del PEI, los proveedores de servicios electrónicos, los operadores de servicios electrónicos, y dimos respuesta también a interrogantes sobre quiénes podrían estar obligados a utilizar el sistema OCE y si es que pueden cambiar de sistema. Claro está. Hasta allí terminamos ese módulo número 2. Y hoy estamos iniciando el módulo número 3, que vamos a desarrollar sobre el sistema de libros electrónicos, o más conocido como SLE. Más adelante, estamos hablando en un mediano plazo, seguramente cuando dictemos nuevamente este curso tendremos un cuarto módulo, en donde vamos a hablar sobre ya no el sistema de libros electrónicos, sino el sistema integrado de registros electrónicos, que hoy en día forma parte de este material, por eso no se preocupen, pero para efectos estructurales de dictar un curso, seguramente más adelante se va a diferenciar. Solamente eso como un pequeño paréntesis. ¿Qué cosa es lo que debemos nosotros empezar a conocer, estimados amigos? Algunos temas de aspectos generales. ¿Qué tipo de aspectos generales, José, debemos entender en este curso? Lo primero es saber qué cosa es una estructura de archivos y qué cosa es una tabla paramétrica. Una estructura de archivos, por definición, es una forma particular, una forma específica, una forma propia de ordenar u organizar diversos tipos de datos. Por dar un ejemplo, si es que yo efectuase un control de asistencia para un curso presencial, seguramente tendré un formato donde voy a tener varias columnas. La primera columna sería número de participante, la segunda columna apellidos y nombres del participante, la tercera columna número de DNI, cuarta columna número telefónico y quinta columna firma de asistencia. Probablemente crearía esa estructura, esa forma particular de organizar los datos. ¿Por qué? Porque me sirve a mí para determinado fin. ¿Cuál es ese fin? Hacer un control de asistencia. Pero ¿qué sucede? Ya plasmado este tema a lo que tiene que ver particularmente con los libros y registros contables vinculados a asuntos tributarios, recordemos de que todo libro o registro tiene una estructura particular. ¿Qué quiere decir? De que el contribuyente A no puede definir cuál es la estructura de su registro de ventas. El contribuyente B no puede definir otra estructura del registro de ventas. El contribuyente C no puede inventar una nueva estructura de un registro de ventas. Las estructuras son dadas directamente por la SUNAT.
y debemos aceptarlas, debemos adaptarnos a dicha estructura. Muchas veces por ahí puede haber comentarios, José, pero es una estructura donde me pide datos que yo no manejo. Por ejemplo, yo no tengo operaciones inafectas, yo no tengo operaciones exoneradas, pero veo que hay un dato que me pide ese tipo de información. ¿Qué hacer allí? Simplemente, si no es de tu aplicación, ese dato se deja vacío, sin información, pero debes respetar dicha estructura. Bien, eso de allí es algo muy importante, a familiarizarnos con el tema de las estructuras. Todo lo que tiene que ver con libros y registros, desde ahora les comento, tiene que ver con estructuras de archivos. No va a haber nada que esté fuera de las estructuras. Este es un pequeño extracto, una pequeña muestra de una estructura. Esta estructura corresponde al registro de ventas e ingresos. Pero obviamente la estructura de un registro de ventas e ingresos no tiene 7 columnas o 7 campos, tiene muchos más. Por eso es que dice que es un extracto. ¿Qué tenemos en este extracto, estimados amigos? Tenemos de que por cada campo, cada posición, la propia estructura nos indica si es que es obligatorio o no, nos indica qué longitud debe tener el dato que vamos a consignar, nos indica una breve descripción de qué cosa es lo que debemos llenar y nos indica el formato. Eso es lo que nos está brindando esta pequeña estructura. Vamos a materializar este extracto a nivel de estructura, a nivel de una estructura en Excel. Bien, voy a tener a la par estas dos pequeñas ventanitas. Bien, así lo voy a consignar. Tenemos la estructura en la parte inferior y tenemos nuestra estructura en la parte superior en Excel. ¿Qué cosa es lo que me dice? Que el campo 1 es el periodo. Yo lo que podría hacer sería colocar campo 1 y aquí coloco periodo. En el campo 2, ¿qué cosa es lo que me pide? Me pide el código único de la operación o, si es que es un contribuyente del régimen especial de impuesto a la renta, un correlativo simple del mes. Para mi caso, vamos a colocar el CUO, código único de la operación o asiento contable, si es que se les hace más familiar ese tipo de datos. Luego vamos a tener el campo 3, es el número correlativo del asiento contable. O si es que es un contribuyente del régimen especial, siempre se coloca M-RER. Yo le voy a colocar acá el correlativo del asiento contable, que es el correlativo del CUO, dicho sea de paso. Campo 4, ¿qué cosa es lo que me pide? Me pide la fecha de emisión del comprobante de pago. El campo 5 me pide la fecha de vencimiento o fecha de pago. Vencimiento. Bien. Campo 6, tipo de comprobante de pago. Tipo de comprobante de pago. Y campo 7, serie del comprobante de pago. Serie CDP. Bien. Fíjense, hasta aquí, estimados amigos, estoy teniendo una pequeña estructura que es un extracto de un registro de ventas e ingresos. Pero vamos a ver aquí de que vamos a tener el tema de obligatoriedad. Obligatoriedad. Bien. En este caso nos indica, fíjense, de que la fecha de emisión del comprobante y la fecha del vencimiento del comprobante no es obligatorio. Pero ustedes dirán, José, ¿cómo es eso posible? Todo comprobante tiene una fecha de emisión. Sí, pero hay algunos que, por ejemplo, no. Por ejemplo, los documentos inutilizados, que no tienen una fecha de emisión. En ese caso sí aplicaría para ellos. Más adelante vamos a ver qué cosa es un documento inutilizado, pero ya se los adelanto desde este momento. En cambio, la fecha de vencimiento, fecha de pago, no es obligatoria a nivel general, salvo se trate de un recibo de servicios públicos. Si es que vamos a anotar un recibo de servicios públicos, sí sería obligatorio. Caso contrario, no. Entonces vamos a ir llenando. Periodo. Supongamos de que sea del periodo marzo 2022. Vamos a colocar 2022-03-00. Ahí estoy indicando marzo 2022. Perfecto. Luego de ello me pide el CUO. Fíjense, la primera línea la voy a hacer para un régimen general y la segunda línea lo voy a hacer para un régimen especial, para que se aprecie la diferencia. Primero, régimen general.
El cubo se autogenera directamente por el sistema contable que tenga un contribuyente. Vamos a colocar que el cubo es RGF-2022-001. Bien, este es el cubo. ¿Y el correlativo del asiento contable qué cosa es? Bueno, hay que recordar algunos temas básicos, por ejemplo, la famosa regla T. ¿Se acuerdan de que para un asiento siempre tiene su debe y su haber? Por ejemplo, para una venta simple, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener la venta, el impuesto y el importe total. Cada una de estas líneas se considera un movimiento. Entonces allí en el ejemplo que he brindado tendríamos 3 movimientos. Debemos colocar el movimiento que refrenda el importe total del comprobante de pago. En este caso voy a colocar como movimiento M003 para mi ejemplo. Fecha de emisión le voy a colocar 15 de marzo del 2022. Fecha de vencimiento no es algo obligatorio. Tipo de comprobante de pago es una factura. La factura tiene como tipo de comprobante de pago 01. Fíjense de que aquí me lo está cambiando a 1, pero ¿por qué? Por el tipo de formato. Vamos a cambiarlo rápidamente para que quede de una manera clara. Bien, 01. Y la serie del comprobante de pago, supongamos que sea una factura emitida desde el SUNAT Operaciones en Línea, sería E001. Perfecto, ya está. Voy a hacer una segunda línea, pero para un régimen especial, para que se aprecie la diferencia. Va a ser lo mismo. 2022-0300. El régimen especial no maneja cubo, no maneja asiento contable. ¿Por qué? Porque recuerde que un régimen especial solamente lleva compras y ventas. No tiene libro diario en formato simplificado ni libro diario. Entonces, ¿qué nos indica aquí el sistema, la estructura? Que es un correlativo simple. Bien, acá le voy a colocar 1. La siguiente sería 2, la siguiente 3, la siguiente 4 y así sucesivamente. En correlativo del asiento que se coloca, siempre se coloca M-RER. Luego viene la fecha de emisión, por ejemplo, es del 20 de marzo del 2022, fecha de vencimiento no es obligatorio. Tipo de CDP, por ejemplo, una boleta de venta, 03. Y en serie de CDP, supongamos que sea del propio sistema del contribuyente, la serie va a ser B001. Bien, esto, estimados amigos, es a nivel de estructura, lo que está en la diapositiva. Esto es a nivel de estructura, a nivel de un formato Excel. ¿Y cómo será esto a nivel de estructura en formato Excel, pero en una transición a un formato digital? Eso lo vamos a tener aquí, en este bloc de notas. Voy a agregar un poquito el tamaño de la fuente. Esto sería de esta manera. 2022-0300, un pipe como separador, RGF-2022-40-40 luego M003, luego viene la fecha de emisión, 15 de marzo del 2022, luego no tengo el dato de fecha de vencimiento, pero se respeta la posición, siempre estoy hablando de eso, que se respeta, bien, ahí está, separado, tipo de CDP, y luego la serie. Bien, allí, estimados amigos, voy a achicar un poco. Allí, estimados amigos, tenemos el primer ejemplo de lo que hemos estado trabajando. ¿Cómo sería para la segunda línea, que es para un régimen especial? Aquí básicamente sería un correlativo simple, que es 1. Acá sería M-RER. Luego tenemos 20 de marzo. Luego tenemos la boleta de venta y la serie. Bien, entonces aquí podemos ver, estimados amigos, cómo nos proporciona SUNAT una estructura a nivel vertical, cómo esto lo trabajamos en una estructura en Excel a nivel horizontal y cómo finalmente obtenemos nuestro formato digital.
Hasta aquí lo que hemos estado viendo es claramente lo que es una estructura. Hasta este punto, todos deben tener claro qué cosa es una estructura de archivos vinculados a lo que son libros o registros electrónicos. Bien. Ahora, por ahí me pueden decir, José, ¿y dónde encuentro las estructuras? Es una muy buena pregunta. Y las estructuras las vamos a encontrar en diferentes fuentes, estimados amigos. Todo va a depender del sistema. Por ejemplo, si es que hablamos de las estructuras para el sistema PLE, el sistema del programa de libros electrónicos, las estructuras las vamos a encontrar en el anexo número 2 de la resolución 286-2009 SUNAT y normas modificatorias. Si es que vamos a trabajar el sistema de libros electrónicos PLE, están en el anexo número 2. Pero si es que vamos a trabajar con las estructuras para el sistema de libros electrónicos Portal, que es otro sistema, las estructuras están en los anexos número 1 y número 2 de la resolución 066-2013 SUNAT y normas modificatorias. ¿Por qué siempre hay esta palabrita, estimados amigos, de normas modificatorias? Porque las estructuras no son perennes. Las estructuras SUNAT las puede cambiar en cualquier momento a manera de necesidad. Y para eso, cada vez de que SUNAT efectúa una actualización a las estructuras, SUNAT publica una resolución de superintendencia donde modifica la estructura anterior. Y allí las empresas que trabajan con sistemas contables tienen que comunicarse, o muchas veces la empresa se comunica con sus clientes, indicándole pues de que van a hacer los ajustes necesarios al sistema para que se pueda trabajar con las nuevas estructuras de la SUNAT. Bien. Pero José, ¿qué pasa si es que quiero trabajar con el sistema integrado de registros electrónicos a través de un módulo que hoy en día está vigente, que es el módulo RVIE? Ah, mira, este nuevo módulo que forma parte del sistema integrado de registros electrónicos, que ya les voy a indicar más adelante quiénes están obligados, sus estructuras están disponibles en los anexos 2 y 3 de la resolución 112-2021 SUNAT. Esas son las estructuras propias para este módulo. Pero, ¿qué sucede, José, si es que yo quiero utilizar este nuevo módulo, bien, que forma parte del CIRE, que me acabas de comentar, pero quiero hacer ajustes a anotaciones que he efectuado anteriormente? Y tú sabes de que anteriormente pude haber utilizado el PLE, el portal o tal vez el mismo CIRE. ¿También hay estructura para eso? Sí. Si es que voy a efectuar ajustes en anotaciones que hice en el propio CIRE, en el propio módulo RVIE, la estructura está en el anexo número 4 de la misma resolución 112-2021. Y si voy a efectuar ajustes a anotaciones efectuadas en el PLE o en el portal, obviamente antes de que yo utilice el CIRE, allí la estructura está en el anexo número 5 de la resolución 112-2021 SUNAT. Todas las estructuras, estimados amigos, cuentan con una llave única. ¿A qué se refiere con el tema de llave única? Significa de que es un diferenciador entre una u otra operación. Por darles un ejemplo, a nivel de personas naturales, ¿cuál sería un dato que nos hace únicos, que no se podría repetir en una lista? Nuestro nombre no podría ser, porque podemos tener homónimos que se llamen igual que nosotros, mismos nombres y mismos apellidos. Nuestro peso tampoco podría ser, porque puede haber muchas personas que pesen igual que nosotros. Nuestra talla tampoco podría ser, porque puede haber personas que midan exactamente igual que nosotros. Nuestro tono de piel tampoco. Un dato que se nos viene a la mente es el DNI, el número de DNI. Ese número es único por cada persona. No pueden haber dos personas o más con el mismo número de DNI. A efectos contables o de operaciones, ¿cuál es el dato que hace única una operación de otra operación? Básicamente viene a ser el asiento contable, que vendría a ser el cubo en este caso. El asiento contable es un dato que forma parte de la llave única que hace única dicha operación.
Ahora ustedes dirán, José, ya me quedó claro de que el asiento contable es un dato que forma parte de la llave única.